Pasamos al debate de la moción por la que se insta al Gobierno al apoyo y sostenibilidad económica de la farmacia en la España rural, como establecimiento básico de carácter social y sanitario. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado un total de 11 enmiendas, 5 de ellas del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, 2 enmiendas de adición por parte del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana EH Bildu. El Grupo Popular había presentado 4 enmiendas, que retira una de ellas. Y para la defensa de la moción por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Díaz Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Presentamos hoy desde el Grupo Parlamentario Socialista una moción en defensa de la farmacia rural en nuestro país. Una farmacia, la rural, que es absolutamente esencial y que probablemente en meses tan complicados como los que estamos viviendo se ha puesto de manifiesto aún más si cabe. Probablemente todos los que estamos aquí somos o bien de pueblo, o residimos en pueblos, o al menos conocemos muy bien la realidad de los pueblos. Cuando pensamos en lugares de referencia en un municipio, en lugares de dinamismo, pues pensamos en el bar, en el comercio, en el consultorio médico, en la escuela, en aquellos municipios que todavía la tienen, pero por supuesto también en la farmacia. Pongamos cifras para entender la cuestión que hoy venimos aquí a tratar desde el Grupo Parlamentario Socialista. En España existen un total de 2.128 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes. Estamos hablando, por tanto, de una red de farmacias fundamental para dar un servicio esencial a los ciudadanos de carácter social y sanitario. Una red que tenemos que mantener y que desde aquí queremos defender e instar al Gobierno de España, por supuesto también al conjunto de las administraciones públicas que puedan tener competencias, más aún en un Estado descentralizado como el que tenemos, para apoyar esta red de farmacias y para que no desaparezcan, porque es cierto que la despoblación también está poniendo en jaque la supervivencia y la viabilidad económica de todos los negocios a los que hacía alusión antes, pero por supuesto también puede poner en jaque la viabilidad de las farmacias, que eso es algo que no nos podemos permitir de ninguna manera. Queremos también, desde el Grupo Parlamentario Socialista, homenajear y resaltar el gran papel que tienen los farmacéuticos rurales, como digo, muy especialmente después de los meses tan complicados que estamos, parece que por fin, dejando atrás. Por supuesto, en un reconocimiento a todos los servicios esenciales, como hemos venido haciendo, creo que desde todas las fuerzas políticas durante este tiempo tan complicado. Los profesionales de la farmacia atienden dolencias y enfermedades, permiten también al acceso de los habitantes del medio rural a programas de adherencia, tratamiento y seguimiento de fármacos terapéuticos, hacen una gran labor en el ámbito de la educación sanitaria, en la participación y la detección precoz de enfermedades y en la prevención ante cualquier reacción adversa a un medicamento. Probablemente todos en nuestra farmacia de referencia sabemos muy bien de lo que estamos hablando con este tipo de cuestiones, pero sobre todo combaten la soledad y la sensación de abandono que puede existir en el medio rural y que sobre todo puede existir entre gente de avanzada edad, gente que por circunstancias de la vida pueda vivir sola o que tengan a los hijos viviendo en núcleos urbanos y por tanto lejos en el día a día de la vida de estas personas. Combatir estos males es esencial, creo que en eso estamos todos de acuerdo y la farmacia en este ámbito hace un gran papel. La farmacia, evidentemente, es un establecimiento de carácter privado, pero tiene un innegable interés público. Por ello, el Gobierno de España, al igual que otras administraciones, tienen establecidos mecanismos de protección a las mismas para asegurar, como decía antes, su viabilidad económica y, sobre todo, para asegurar su supervivencia. Es cierto que se puede hacer mucho más. Es cierto que tenemos que empezar a abordar otro tipo de cuestiones, como puede ser el relevo generacional en muchos de estos establecimientos que, en el momento de llegada a la jubilación de sus dueños, pues pueden llegar a cerrar y, por lo tanto, a dejar de prestar también un servicio, porque precisamente este servicio no es un servicio más y así lo entendemos los socialistas. Voy a poner como ejemplo en Castilla y León. Es la comunidad más extensa de España, tiene 2.248 municipios, una extensión territorial enorme, como todos ustedes conocen. El 62% de las farmacias se sitúan en el medio rural, el 47% en municipios de más de 2.000 habitantes, el 39% en municipios de menos de 1.000 habitantes y el 25% en pueblos de menos de 500 habitantes. Estos son datos del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León. Esto significa que el 95% de los castellanos y leoneses contamos con una farmacia en nuestro municipio y que el 5% restante cuentan con una farmacia a 10 minutos de distancia de su domicilio. Claro,
cuando hablaba del carácter sanitario de la farmacia, si tenemos en cuenta los déficits de atención primaria que hay en comunidades autónomas como la nuestra, sé que soy muy reiterativo con esto y lo he dicho muchas veces, pero en Castilla y León se han cerrado desde el estado de alarma prácticamente todos los consultorios médicos del medio rural. Imagínense la importancia que puede tener la existencia de este tipo de establecimientos para ayudar a las personas del medio rural que hoy, por desgracia, en mi comunidad autónoma, por una decisión política que espero que revierta pronto tanto el PP como Ciudadanos, no cuentan con un médico en su día a día y tienen que hacer muchos kilómetros probablemente para desplazarse al centro de salud de referencia. Para acabar, quiero agradecer en nombre de los compañeros del Grupo Socialista, con los que hemos tenido alguna reunión además con la Sociedad Española de Farmacia Rural, por asesorarnos en esta moción, por darnos a conocer cuál es la realidad de este sector en el medio rural y lo que pedimos, que prestigiemos a la farmacia rural, que desde luego resaltemos el papel que tienen los farmacéuticos rurales y que facilitemos otro tipo de cuestiones, como decía antes, como puede ser el relevo generacional o potenciar también el papel de la farmacia dentro de un entramado más global, como puede ser el sanitario y de los servicios sociales, para detectar problemas que pueda haber en los municipios más pequeños y, sobre todo, en gente que está sola por circunstancias de la vida. Por lo tanto, pedimos un apoyo a esta moción. Y sé que hay enmiendas, ahora las trataremos, pero creo que merece la pena apoyarla, aunque solo sea por reconocer algo en lo que creo que estamos todos de acuerdo, que es el papel que se realiza desde la farmacia rural en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Para la defensa de las enmiendas, por un tiempo de 3 minutos, tiene la palabra en primer lugar el señor Mulet, de Izquierda Confederal. Bien, hemos presentado una batería de enmiendas porque entendemos que la moción no dice absolutamente nada, aparte de ser un brindis al sol, e incluso incurre en falsedades como continuar asegurando el sometimiento económico de las farmacias, cuando eso es lo más lejos de la realidad posible. Nosotros presentamos en octubre una moción en defensa de las farmacias rurales en la Comisión de Sanidad, una moción que trabajamos con la Sociedad Española de Farmacias Rurales, que sus peticiones distan mucho de del brindis al sol que es esta declaración de intenciones presentada por el Partido Socialista. Tanto enmendamos y pedimos actualizar las cuantías de las ayudas a las farmacias de viabilidad económica comprometida en función del IPC y actualizar los límites de facturación para acceder al margen de compensación, ya que actualmente son escasos. Implementar medidas de ayuda fiscal, ya que muchos gastos en la actualidad no son deducibles, como por ejemplo el combustible de los vehículos particulares que han de usar los farmacéuticos y farmacéuticas para ir a por el suministro de los farmacéuticos. Establecer un mecanismo de pago adelantado y o compensación en las cuotas de autónomos para las farmacias de viabilidad económica comprometida. Establecer un fondo de compensación para las farmacias de poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Implicar a ayuntamientos y diputaciones en el mantenimiento de los servicios de guardia de estas farmacias rurales. Y eximir, a la hora de tomar medidas de racionalización del gasto farmacéutico, a las farmacias situadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Tanto, estas son medidas concretas y asumibles, y todo lo demás son brindis al sol que, desgraciadamente, no aportan ninguna solución al grave problema que tenemos con las farmacias rurales. Gracias. Gracias, señor Mulet. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana H. Bildu tiene la palabra el señor Rufà. Sí, buenos días y gracias. Y es mi primera intervención en esta comisión y aprovecharé pues, para presentar nuestras enmiendas, que es un poco de adición y complementar a lo presentado por el Partido Socialista. Nosotros entendemos la situación. Yo vengo de una comarca de la provincia de Tarragona de 190.000 habitantes. Hay pueblos, por ejemplo, como Capafonts, que tiene 110, o La Fabró, 40 habitantes, y tenemos una capital de comarca como Reus con más de 106.000 habitantes. Por lo tanto, es una comarca que representa casi un país diferente por la diversidad, tanto geográficamente de 0 metros a nivel de mar a más de 1.000 metros en el municipio de Prades. O, por ejemplo, mi pueblo, que tiene unos 6.000, que sería un término medio de lo que es la comarca. Pero sí que realmente conozco el territorio, conozco la provincia de Tarragona, y hay otras comarcas como la Conca o, por ejemplo, Priorato, que la media de los pueblos no llega a veces ni a los 800 habitantes. Y sabemos que en muchos no hay farmacias. Entonces, de aquí nuestra propuesta. Nuestra propuesta sería que se pudiera fomentar el uso, como se está haciendo en algún país con problemas también de despoblación, el uso de las autofarmacias. O
Sería llevar los productos farmacéuticos semanalmente a diferentes municipios, a diferentes localidades, para que las personas no se desplacen a las farmacias rurales y que éstas puedan ser de la misma titularidad que las farmacias que existen. O incluso, en la segunda enmienda, también sería para fomentar y crear nuevos servicios y nuevos puestos de trabajo en aquellas personas que están estudiando actualmente la carrera de farmacéutica, que pudieran crearse nuevos trabajos realmente en crear esto. Esto sí que sería un poco una gestión a largo plazo, pero sería manera de oficializar, por ejemplo, lo mismo que se está haciendo en muchos municipios, que llevan el pan a la localidad vecina o a diferentes localidades, o llevan el pez o llevan la carne. ¿Por qué? Porque no hay ni tiendas en estos municipios. Nuestra propuesta sería, en este sentido, de incluir un sistema de abastecimiento a los diferentes núcleos que no tienen farmacia, por unas farmacias rurales. Se les daría una ampliación de lo que serían los recursos, la gente no se tenía que trasladar, nos ahorraríamos kilometrajes, nos ahorraríamos consumos y tiempos de personas, y entonces creemos que sería una aportación y una ayuda. Y esto se tendría que coordinar de alguna manera y legalizarlo de una manera que sea un poco legal, y no realmente lo que algunos quieren hacer, que es ya hacerlo vía el ayuntamiento, vía una diputación, y no sabemos cómo se puede llegar a gestionar. Yo creo que es una propuesta que es muy válida, que se puede consensuar con las diferentes comunidades autónomas y los colegios farmacéuticos, y es un paso más porque entendemos que no todos los pueblos pueden tener una farmacia, pero sí que entendemos que hay gente que no tiene los medios para desplazarse cuando se le acaba un simple Nolotil o una simple pastilla para la presión, que se han de esperar puede 2 o 3 días, o la ayuda de un familiar a que le lleve el medicamento. En este es nuestro sentido de estas 2 enmiendas que hacemos. Esperemos que el grupo proponente pues, que las acepte y las vea en buen grado, y que realmente pues, que tiren para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufà. Para la defensa de sus enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Blasco. Buenos días. El Grupo Socialista, que es el grupo que apoya al Gobierno, presenta una moción en apoyo a la farmacia rural. Y cuando el grupo que apoya al Gobierno presenta una moción intentando mejorar algo, obviamente es porque de momento no ve que esté funcionando bien, o por lo menos que requiere de un apoyo. Por eso, desde el Grupo Popular presentamos 4 enmiendas. Como ha dicho la presidenta, hemos retirado la última, y la primera, que el Grupo Socialista en el primer punto de la moción decía apoyar a la farmacia rural, obviamente es una declaración de intenciones en la que todos estamos de acuerdo, y en el punto segundo decía continuar asegurando el sostenimiento económico de las farmacias rurales. Yo creo que el motivo de presentar esta moción es justamente porque no está asegurado el sostenimiento económico de la farmacia rural, y por eso estamos hablando esta mañana de esto. En la primera enmienda nosotros decimos, hombre, cambiemos el continuar asegurando, que no está asegurado, por el asegurar. Parece que al Grupo Socialista esto le ha parecido bien, pero ya no sé si luego le ha parecido bien el resto de enmiendas que paso a relatar. La segunda, que es de adición, quiere concretar un poquito más, porque como decía el senador Mulet, las farmacias rurales necesitan más que un abrazo, que es lo que esta comisión le parece que le quería dar hoy. Y decimos un punto que dice implantar un plan nacional de servicios, no solo subvenciones, que los farmacéuticos rurales a mí me han dicho que no quieren vivir de subvenciones, pero sí que se implante un plan nacional de servicios farmacéuticos en el cual se incluya la tarificación de esos servicios que ellos pueden prestar y que las administraciones públicas tienen la obligación de prestar también en los pueblos más pequeños, y por tanto que sean remunerados.
Como nuestra intención era que la moción salga adelante, no hemos descendido a decir qué servicios. Y yo creo que eso requiere la participación más ya de las propias administraciones autonómicas que tienen la competencia. En la segunda enmienda de adición proponíamos que se revisen los criterios de ordenación y regulación farmacéutica, obviamente en coordinación con las comunidades autónomas. Pero este es un problema, el de la farmacia rural, que como tantos otros, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto, requiere una coordinación desde la Administración Central del Estado. Este es un problema que afecta aproximadamente, de forma muy grave y genérica, a cerca de 20 provincias españolas de 6 o 7 comunidades autónomas. Pero también en algunas regiones pobladas hay farmacias que están al borde del cierre por los problemas. Hay que revisar, sin duda, los precios que están regulados en el Real Decreto, que ya lleva 9 años de vigencia y que hay que actualizarlo. Esto sí que lo reclaman todos los farmacéuticos. Los gobiernos de España, por abaratar la factura de la farmacia, han ido apretando, y las farmacias urbanas tienen una alternativa, que es la parafarmacia, la cosmética o incluso aparatos que se venden en ortopedias, pero las de los medios rurales no. Por eso creemos que es urgente, desde el ámbito del Ministerio de Sanidad, proceder a la revisión de los criterios de ordenación y regulación farmacéutica que luego desarrollarán las comunidades autónomas. Esas son las enmiendas que queríamos debatir esta mañana. Muy bien, muchas gracias, señor Blasco. Para la aceptación o rechazo de las enmiendas tiene la palabra el señor Díaz por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, gracias en primer lugar tanto a Compromís como a Esquerra Republicana de Cataluña como al Partido Popular por las enmiendas, que estoy convencido que han ido en un tono totalmente constructivo. Paso a detallar algunas de las cuestiones que se han dicho. Bueno, con respecto a las enmiendas que presenta Izquierda Confederal, podríamos aceptar el punto 1, que habla de la actualización con respecto al IPC de las cuantías que se reciben en virtud del Real Decreto 823/2008, las farmacias de viabilidad económica comprometida. Les adelanto que es intención del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad que se proceda a esa actualización de ese decreto precisamente para que se actualice con el IPC esas cuantías, con lo cual creo que también es un paso concreto que por nuestra parte estaríamos dispuestos a transaccionar. Con respecto a lo que propone Esquerra Republicana, el senador Rufà, me parece una cuestión interesante, el de la autofarmacia, pero sí que es verdad que es una cuestión que se circunscribe únicamente en torno a las competencias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, vemos complicado aceptar como tal, como instancia al Gobierno de España esas enmiendas, aun teniendo en cuenta que evidentemente es una posibilidad que puede ser interesante de cara al futuro. Aunque sí que creo que es importante que, aunque en algunos casos haya que llegar a eso, a que pueda haber un reparto a domicilio de medicamentos, lo interesante sería que las farmacias que ya existen, que los municipios que tienen farmacias sigan contando con ella y evitar, en la medida de lo posible, tener que recurrir a otro tipo de cuestiones que, como digo, quedan en manos de las comunidades autónomas. Respecto a lo que ha comentado el senador Blasco del Partido Popular, pues aceptamos la primera de las enmiendas, que cambia lo de asegurar por continuar asegurando. Pues es evidente que hoy traemos aquí una cuestión que es problemática, una cuestión que desde un grupo que es el de los farmacéuticos rurales nos han transmitido a nosotros, creo que como a varios grupos parlamentarios, supongo que unos cuantos habréis tenido ocasión de estar con ellos, y somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar. Precisamente en ese sentido, más allá del mero reconocimiento, quiere ir esta moción que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Luego hay otro tipo de cuestiones más centradas a la ordenación farmacéutica e incluso a la posibilidad de crear depósitos de medicamentos que sí que se contemplan en la Ley de Ordenación Farmacéutica actual, que dependen también de las propias comunidades autónomas. Por lo tanto, al igual que he comentado en el caso de Esquerra, no podemos aceptar las últimas 4 enmiendas del Partido Popular. Perdón, 3, porque es verdad que la última la han retirado. Por lo tanto, les propongo una transacción tanto a Compromís para aceptar el punto 1 de la enmienda como al Partido Popular también para aceptar el punto primero de sus enmiendas, la primera de sus enmiendas, para enriquecer esta moción y para que salga con el mayor respaldo posible esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz.
Abrimos el turno de portavoces. Tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el señor Chineaco. No va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, por tiempo de 3 minutos, tiene la palabra el señor Mulet. Bien, gracias. Pues la verdad es que no me gusta la moción, porque estando ustedes gobernando tienen mecanismos más que suficientes para avanzar en lo que aquí en teoría proponen. Y aquí proponen apoyar, no dicen cómo, a la farmacia rural, sin ningún tipo de medida concreta. Todos hemos reunido efectivamente con la Sociedad Española de Farmacia Rural y las propuestas que nos apuntan no son estas, son más ambiciosas. Aquí se quedan absolutamente en nada. Continuar asegurando el sostenimiento económico sin ninguna medida en concreto, eso es completamente inviable. O se toman medidas o no se pueden salvar muchas de las farmacias rurales. Voy a poner un caso concreto. En mi provincia, por ejemplo, hay 135 municipios. No todos tienen farmacia rural, pero de ellas hay 40 farmacias rurales de viabilidad económica comprometida. Facturan menos de 200.000 euros al año y no alcanzan el 11% de lo que factura de media una farmacia en todo el País Valenciano. Estas farmacias son, en muchos casos, el único servicio sanitario que se puede decir que existen en muchos municipios. Es el único o de los pocos comercios que hay abiertos dando servicio a la población. Y comentaban antes, en una farmacia, en un municipio normal, en un municipio grande, en un municipio urbano, parte de la facturación es para farmacia. En estos municipios con población envejecida, ahí directamente no hay negocio. La gente mayor compra la medicina que tiene que comprar de rutina, pero no consume para farmacia. Estas farmacias rurales no son ya ni un negocio, muchas veces son propios voluntarismo de mantenerlas abiertas. Mantener una farmacia rural abierta un fin de semana o un día de guardia suponen gastos, porque conocemos casos concretos que hemos estado conociendo en mi provincia, que es una de las más pobladas del Estado español, donde estas farmacias directamente están abiertas un fin de semana y no entra nadie a consumir. Gastan luz, gastan tiempo, gastan esfuerzos. Y frente a vemos una administración que obviamente no es únicamente la central, también la autonómica tiene mucho que aportar, que no está a la altura de las circunstancias. Y es un colectivo que ha prestado un servicio. Entonces, no pueden ser entendidas como un negocio, son un servicio público. Y como el servicio público que son estas farmacias en las zonas rurales, necesitan una respuesta. Y nuestras propuestas sí que van en ese sentido. No son propuestas de Compromís ni de Izquierda Confederal, son propuestas de SEFAR. Son ellos los que les proponen. Y ustedes no tienen la valentía de presentarlas aquí porque imagino que les comprometen como gobierno. Y es que ustedes votaron en contra ya en la Comisión de Sanidad de estas propuestas. Y eran propuestas perfectamente asumibles, que presupuestariamente son simbólicas muchas veces, pero no quieren comprometerse absolutamente en nada. Entonces, hicieron el ridículo, que quedaron mal en octubre con el sector farmacéutico rural, y ahora presentan esta enmienda en otra comisión, que no es en la de Sanidad, para intentar hacer eso, una declaración de buenas intenciones que luego en lo concreto no se aplica nada, porque cuando vienen presupuestos generales del Estado y los enmendamos con propuestas concretas, ustedes votan en contra. Cuando hacemos preguntas parlamentarias al Gobierno sobre medidas concretas, nos contestan que no tienen absolutamente ninguna previsión. Y cuando tienen la oportunidad de votar mociones comprometidas o enmiendas que sí que concretan algo, pues directamente no las aceptan y aquí se quedan simplemente con declaración de buenas intenciones. Pensamos que no es el momento de declaración de buenas intenciones, que como servicio público que son, necesitan el apoyo de toda la Administración, empezando por la del Estado, que por eso estamos aquí en las Cortes Generales. Pero bueno, esto lo podríamos debatir en cualquier diputación, en cualquier consejo comarcal o en cualquier gobierno, en cualquier parlamento autonómico. Por lo tanto, pues bueno, imagino que se quedarán muy contentos con esta moción, pero seguramente el sector farmacéutico verá que es otra tomadura de pelo. Si no hay medidas concretas, pues bueno, por mucho que aplaudamos o pasamos la mano por la espalda en señal de agradecimiento, pues no solucionamos nada, porque seguramente muchas de estas farmacias... Tiene que ir cerrando, señor Mulet. Muchas de estas farmacias, si no se les asegura el poder continuar abiertas, por mucho que aquí les lo aplaudamos, pues bueno, cerrarán, y cerrar una farmacia en un pueblo rural es avanzar más hacia su desaparición como municipio. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Argués Torres. No va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la palabra el señor Medina Martínez. Eskerrik asko, presidenta. Bueno, en general,
estamos de acuerdo con el contenido de la moción presentada y así como pues, prácticamente en la mayoría de las enmiendas introducidas. Me alegra que el grupo proponente de esta moción haya aceptado pues, prácticamente todas las enmiendas, porque al fin y al cabo quiere decir que todos pensamos en la misma línea, ¿no? Por alimentar un poco, o dar un poco de contenido a esa moción, pues bueno, estamos a favor de las farmacias comunitarias, con la posibilidad que tenemos en los municipios pequeños de que el municipio cabecera tenga la farmacia física en sí y luego en los municipios colindantes, en los municipios con mayor población y que no tienen esa farmacia física, pues tengan la posibilidad de tener unos botiquines, una serie de botiquines que puedan abastecer con las medicaciones básicas de uso diario. Creemos que es algo muy sencillo de hacer, muy sencillo de gestionar y que bueno, pues da un servicio suplementario a lo que por sí ya dan las farmacias de los municipios de cabecera. Por ello, pues bueno, pues no quiero extenderme más, sino que apoyaremos la moción y que todo lo que en esa moción y en las enmiendas sea escrito, pues se lleve a cabo, efectivamente. Muchas gracias. Gracias, señor Medida. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana H. Bildu tiene la palabra su portavoz. Sí, hola, buenos días o buenas tardes ya de nuevo y bueno, entendemos la posición del Partido Socialista. Nosotros entendíamos que el Gobierno ha de estar junto a las comunidades autónomas y a los colegios farmacéuticos, así está el redactado, para realmente legislar de alguna manera de cómo se podría implementar este sistema de autofarmacia, o muy similar en lo que está proponiendo el PNV de hacer unos tipos de botiquines, pero también se tenían de gestionar estos botiquines. Lo que hacemos nosotros es llevar al farmacéutico a los diferentes municipios, porque hay cosas que son con receta médica y hay otras cosas que no son sin receta médica. Por lo tanto, lo que decidimos es acercar a un servicio a aquellas localidades que no están. Veo que el PSOE no está por la labor, nosotros no firmaremos ninguna transaccional sin tenerla redactada y, por lo tanto, no puedo decir cuál será nuestro sentido de voto sin ver la transaccional ni nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Rufa. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Blasco. Sí, pues brevemente, creo que ya lo hice en alguna intervención, pero lo voy a volver a hacer hoy. ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen el pelo blanco como yo, de Crónicas de un pueblo? Algunos senadores no habían nacido, pero había una serie de televisión, en televisión española, cuando solo había una, la 1 y la 2, la pública. Yo era muy niño y había una serie que era la vida social de un pueblo de España. Estaba el alcalde, el secretario, el médico, el practicante, el maestro, el farmacéutico, el cura, el cartero. Esa era la vida social. Prácticamente todos eran funcionarios. Prácticamente todos eran funcionarios. No diré todos, también estaba el panadero o el carnicero. La administración española, entre unos y otros, hemos abandonado a los pueblos. Los criterios de rentabilidad no los aplican solo las empresas, los ha aplicado en el medio rural la propia administración. Ni el cura vive en el pueblo hoy, que un cura tiene 8 pueblos y vive en la capital. Entonces, o todos nos cambiamos el chip y decimos la propia administración, esto lo tiene que resolver, o no hay quien lo resuelva. No puede ser que le digamos a las empresas privadas que tienen que invertir cuando la propia administración se ha retirado. Una breve referencia a mi compañero del Grupo Nacionalista Vasco, que dice que se alegra de que las enmiendas salgan adelante. Pues es que prácticamente no nos han aceptado muchas de las enmiendas. Yo creo que el senador Mulet no estaba muy contento con las propuestas y a mí tampoco me han aceptado las dos que para mí eran importantes. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de un problema muy grave, no es un problema cualquiera, es un problema muy grave de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Asturias, de La Rioja, de Galicia, de Extremadura, pero es un problema extremadamente grave
en las provincias de Ávila, de Cuenca, de Segovia, de Salamanca, de León, de Palencia, de Burgos, de Cáceres, de Zamora, de Guadalajara, de gran parte de La Rioja, de Teruel, que es mi provincia, de Asturias, de Orense, de Lugo, de la provincia, quitando Zaragoza, de la provincia de Zaragoza. O sea, este es un problema gordo, porque además estamos hablando de la sanidad o del hermano de la sanidad. Me comentaba algún farmacéutico rural que a veces va a su farmacia un ciudadano y le dice: dame una crema que me duele aquí. Y le dice al farmacéutico: pues no, vete a urgencias que llevas un herpes de caballo. Porque no puede esperar a que el lunes de la semana que viene vaya al médico. Luego estamos hablando de un servicio público, pero de primera magnitud, sanitario. Sanitario. Y ahí es donde nosotros hemos querido forzar un poco al Gobierno a que fuera un poco más allá. Insisto que a mí los farmacéuticos rurales me dicen que ellos no quieren limosna, que no quieren subvención, que quieren que se les pague por el trabajo que hacen. Y eso hay que regularlo. Alguien decía, pues que se les desgrave por lo menos el gasoil. Pues si hay un farmacéutico que tiene que ir a 10 botiquines y no le pagan ni le ayudan con el gasoil, pues es que ir a un pueblo a 4 kilómetros para llevar unos medicamentos que no le cubren ni la gasolina o el gasoil, pues es que no solo no es negocio, sino que les cuesta dinero. Por eso creíamos que el Gobierno debía de hacer un mayor esfuerzo y empezar a concretar. Es verdad que esto también se habló en el mes de octubre en la Comisión de Sanidad, como decía el senador Mulet, y yo creo que hoy, por lo menos, hablamos del tema, debatimos del tema, pero creo que volveremos, desde el Grupo Popular, volveremos a traer una moción concretando asuntos de importancia para los ciudadanos del medio rural, como es la farmacia rural. Muchas gracias, señor Blasco. Para finalizar, tiene la palabra el señor Díaz por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidenta. Bueno, una autoaclaración con respecto a mi primera intervención. Sí que en ningún caso quiero dejar claro que la farmacia no puede sustituir ni a los médicos ni al sistema sanitario, pero sí que es verdad, al hilo de lo que decía el portavoz del Partido Popular, que estoy totalmente de acuerdo, que es un elemento fundamental de carácter sociosanitario, de complementación, e incluso que llega más rápido, dadas las circunstancias que hay en muchos municipios, que la propia sanidad, pero en ningún caso un sustitutivo. Al hilo también de lo que comentaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, cada comunidad autónoma, cada provincia, si me apuran, tiene una estructura territorial diferente a nivel de municipios. Hay provincias que tienen municipios muy cercanos entre sí, otras que tienen unas distancias geográficas mucho más amplias, y precisamente por eso son las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias directas, las que deberían de incidir, si fuera el caso en cada una de ellas, a que se mejore toda la cuestión de ordenación del territorio en el ámbito también de las farmacias, para asegurar que llegue de la forma más racional, pero sobre todo que llegue a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, teniendo en cuenta, como digo, esos criterios que yo creo que corresponden sobre todo a las propias comunidades autónomas. Y por cerrar, yo creo que es bueno que hablemos de esto, es bueno que este tema se haya traído aquí como un reconocimiento al papel que tienen los farmacéuticos del medio rural, como un reconocimiento a un servicio que es esencial y un reconocimiento al papel sociosanitario de la farmacia rural, y, por supuesto, ya en el tema económico, como digo, con el compromiso que ha adelantado del Gobierno de actualizar el IPC a esas cuantías que reciben las farmacias del medio rural, la modificación del Real Decreto 823/2008, y probablemente habrá mucho que hacer y seguiremos debatiendo en esta comisión de esta cuestión, pero yo reitero, les pido el voto favorable a la moción que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz.